Hoy vamos a repasar una historia muy conocida, por lo menos por muchas personas es muy conocida, aunque reconozco que cuando la repasaba, la leía, encontré detalles que la verdad que no me acordaba, y algunos de esos detalles eran muy importantes, algunos incluso marcaban el eje central de la historia, ¿no? de este hecho. Quiero leer entonces parte de la historia del rey Salomón. Voy a leer Primera de Reyes 3, del 3 al 15. Y dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David. Pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los lugares de los montes. Salomón acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gabaón, porque era el altar principal, y allí ofrecía 1000 holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo conceda. Entonces Salomón dijo: tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él, porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, en el caso de él, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a un pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo: puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocausto y sacrificios de paz. Y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Una parte muy bonita de la historia de Salomón, ¿sí? Al igual que en nuestra vida, a veces nosotros tenemos periodos de nuestra vida que son muy lindos. Y al igual que en nuestra vida, no toda nuestra vida tiene periodos buenos, muchas veces por nuestras malas decisiones. Pero arranquemos así desde aquí, desde el versículo 3, con la frase: Salomón amaba al Señor. Esta frase, yo me había olvidado de esta frase. O sea, conocía el relato, yo lo podía relatar, lo podía contar a otros sin necesidad de leerlo, pero me había olvidado de esta frase. Salomón amaba al Señor. Y esta frase de alguna manera marca el eje de todo el relato. Es el eje central de todo el relato. Aquí se nos muestra, o Dios nos muestra a través de este texto, que hay una relación, hay un vínculo especial. Hay un compromiso, hay constancia entre Salomón y entre Dios. Y esto se refleja en el versículo 4, porque el versículo 4 dice que Salomón acostumbraba ofrecer sus sacrificios. Es decir, era una costumbre, era parte de su experiencia religiosa, no era algo ocasional, ni aparentemente, por lo que dice el versículo 3, tampoco era una obligación. Él acostumbraba, él tenía la sana costumbre, porque amaba a Dios, de ofrecer sacrificios para llevar una vida limpia, justificada por la sangre de Cristo representada en los holocaustos. Dice que él ofrecía 1000 holocaustos, y parece un número grande. En realidad esta es una expresión idiomática y no representa un número literal. Esta expresión idiomática representa la idea de que eran muchos los sacrificios que él ofrecía, ¿sí? Y bueno, viene el pedido.
Este relato es particular, es llamativo por el pedido que le hace Salomón a Dios. Si este pedido no hubiera sido tan particular, este relato no resaltaría de otros, sería un relato más. Pero justamente este relato resalta, ¿sí?, de otros por el pedido que Salomón le hace. Y ahí vemos que Salomón, hay un consenso general de que Salomón tenía alrededor de 20 años, cuando Dios se le aparece y le da este cheque en blanco, ¿no? Pedime lo que quieras, yo te lo daré, y él se autopercibe como muy joven. Y en el versículo 5, Salomón se encuentra con la posibilidad de que él podría pedir cualquier cosa. Pero en realidad lo que Salomón pide es coherente con la relación de amor y compromiso que tiene con Dios y su obra. En otras palabras, como Salomón ama a Dios y como Salomón ama la obra de Dios, entonces el pedido que le va a hacer a Dios ante este cheque en blanco que le da a Dios, ¿no? Pídeme lo que quieras, lo que él va a pedir va acorde a su amor hacia Dios, acorde al amor que él tiene hacia Dios y a la obra de Dios. Y acá yo saco una primera reflexión. Yo creo que los pedidos que nosotros le hacemos a Dios, que no está mal, Dios nos autoriza que le pidamos, ¿sí? Mateo 6, Mateo 7 habla de esto. Los pedidos que nosotros le hacemos al Señor tienen que ver con nuestra escala de valores y prioridades. Lo veo acá, como Salomón amaba a Dios, entonces pidió un talento, pidió capacidades para poder llevar adelante con éxito la obra de Dios. Y esto para mí es un termómetro. O sea, ¿qué es lo que pido yo? ¿Dónde está el énfasis en los pedidos que yo hago? Si Dios es lo primero en mi vida y si el avance de la obra de Dios es mi mayor preocupación, mis pedidos a Dios irán en esa dirección. Pero si yo ocasionalmente pido por la obra de Dios, ocasionalmente pido, como Salomón, capacidades para poder ser un siervo útil en la obra de Dios, y entonces Dios no es lo más importante en nuestra vida. Y esto no quita lo otro. Mis necesidades no quitan esto. O sea, las dos cosas tienen su lugar, pero el énfasis indefectiblemente tiene que estar en Dios y en su obra. Y esto es para que nosotros analicemos nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? El versículo 6 al 9, Salomón reconoce la misericordia para con Dios y para con él, pero también reconoce que él no es capaz, Y el reconocimiento de que él no es capaz es clave. Vos no le vas a pedir a Dios algo si te sentís capaz de hacerlo. Vos vas a pedirle a Dios recursos, influencia, capacidades, lo que sea, justamente porque sos incapaz de obtenerlos. Las incapacidades, las necesidades, las carencias son oportunidades. Oportunidades para acercarnos a Dios, oportunidades para darle el control de nuestra vida. Y Salomón lo entendió, a sus 20 años lo entendió, con una tarea tan grande como gobernar a todo un reino, a todo un país. La expresión en la versión tradicional dice que, en donde Salomón, o a través de la cual Salomón manifiesta su incapacidad, dice: yo soy joven y no sé ni entrar ni salir, ¿sí? Las versiones ya un poco más modernas usan expresiones más contemporáneas que son muy fáciles de entender, ¿verdad? La versión que yo leí usa incluso otra frase que no requiere explicación. Pero si vos usas la versión tradicional, te vas a encontrar con esta expresión, el versículo 9. Y esta es una expresión también idiomática que hace referencia al liderazgo, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en otros pasajes como Números 27, 17. Me gusta más, o lo veo mucho más claro en 1 Samuel 18, 16. Y da esta idea de que no sé cómo gobernar, no sabría qué hacer, en esta tarea de dirigir, de gobernar o de legislar. Este pasaje, claramente, o a través de este pasaje,
claramente se autopercibe como muy pequeño. Soy pequeño, Señor, y esta tarea es demasiado grande para mí. Soy insignificante y esta tarea es demasiado compleja. Esta situación me supera. Él se sentía superado, se sentía pequeño. Y aquí yo creo que todos de alguna manera nos sentimos identificados con Salomón. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido pequeños? Yo a veces casi a diario, ¿no? O por no decir a diario, me siento pequeño ante múltiples situaciones que van surgiendo y que no tenemos la capacidad de resolver. No tenemos la capacidad de resolver. Daría para todo un tema esto, ¿no? Y aquí está Salomón sintiéndose pequeño y acudiendo a Dios. Acudiendo a Dios. Y a ver, me voy a corregir a mí mismo porque lo que me gusta de este relato es que Salomón se siente pequeño y es Dios quien acude a él. Es Dios quien acude a él. Porque Dios sabe que Salomón se sentía pequeño. Y Dios sabe que vos y yo nos sentimos pequeños, insignificantes ante decisiones importantes que tenemos que tomar, ante situaciones que hay que enfrentar y resolver, y que no tenemos la capacidad. Y Dios viene a tu encuentro a ofrecer no solamente su ayuda, hacerse cargo de tu vida. Me gusta que la iniciativa es de Dios. Sí, claro, Salomón seguramente lo hubiera buscado y hubiera buscado en Dios la ayuda, pero Dios viene a su encuentro. Dios no espera a que su hijo vaya desesperado a él. Él se adelanta, porque Dios está más interesado en nuestro bienestar que muchas veces nosotros mismos. Es así, es así. El versículo 9, Salomón dice, te pido que me des un corazón entendido, un corazón con mucho entendimiento, dice la versión que leí yo, para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Saben, me gusta mucho la frase ahí literalmente, en el idioma original, literalmente dice, dame un corazón que escuche o un corazón que sepa escuchar. Y no es que está mal traducido, porque en realidad la traducción, dame un corazón entendido, está muy bien y es perfectamente coherente con la frase en hebreo que es, dame un corazón que escuche o que sepa escuchar. Porque nosotros no podemos entender las situaciones. Nosotros no podemos tener un claro entendimiento de lo que pasa y de qué proceder y de cómo tenemos que proceder para enfrentar esas situaciones si no sabemos escuchar. En la Biblia, escuchar es una forma de sabiduría. Es muy interesante esto. En la Biblia, escuchar es una forma de sabiduría. La gente que sabe escuchar es gente sabia. Y Dios se revela, ¿saben a quién? Aquellos que están dispuestos ¿a qué? A escucharlo. Más de un pasaje en las Escrituras dice que es preferible escuchar antes que hablar. Las versiones tradicionales dicen, sean tardos para hablar y prontos para escuchar. El escuchar es una forma de sabiduría en la Biblia. Y otra de las cosas que le pide Salomón es que le dé la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal. Alguna versión tradicional dice entre la mano derecha y la mano izquierda, ¿verdad? Yo leí desde la Reina Valera contemporánea y dice así, dice, dame la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Es decir, él deseaba ser una persona moralmente capaz, sensible e íntegro. Y vemos, ustedes recordarán, no lo voy a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero si ustedes recordarán el pasaje en donde dos mamás le traen un bebé y dicen es mío, no, y la otra dice no, es mío, él es sensible, y ustedes saben cómo lo resuelve, ¿no? Él es sensible para resolver ese conflicto que era muy difícil, en ese tiempo imposible, no había manera de hacer un estudio de ADN, no había manera. Él es sensible, es íntegro, es moralmente capaz y lo resolvió de una manera notable. Indudablemente Dios le concedió estas capacidades que él quería. Me llama la atención que Dios se sorprende con este pedido. Hasta Dios se sorprende con este pedido. No porque Dios no supiera lo que le iba a pedir, pero Dios llama la atención, lo deja registrado en la Biblia, ¿no? Y dice, bueno,
ya que no me pediste lo que todo el mundo pediría, que es riquezas, una larga vida, que destruya a tus enemigos, que eso era los pedidos estándar de la época, ¿no? Y algunos de esos pedidos todavía coinciden con los nuestros, con nuestros pedidos estándar. Pero dice, bueno, ya que no me pediste eso, te concederé, te daré un corazón entendido, te haré tan sabio como nunca nadie ha sido y será, pero también te concederé lo que no me has pedido. Es interesante esto, ¿no? Que hasta Dios se sorprende porque no pidió lo que normalmente todo el mundo hubiera pedido. Parece que amar a Dios y comprometernos con su obra, que es inmensa, que es humanamente imposible de cumplir, nos hace sentir pequeños e incapaces, insignificantes incluso, y esa es una buena receta para pedir cosas que agraden a Dios. Parece que esas condiciones tan difíciles que le tocaba vivir a Salomón generaron valga la redundancia, la condición perfecta, el ambiente perfecto, para que él pidiera cosas que agradan a Dios. Lamentablemente a veces cuando estamos en medio de paz y prosperidad, o cuando no tenemos demasiados problemas, a veces nos desviamos, pareciera que nos desviamos en la orientación de las cosas que le pedimos a Dios. Qué lindo que la vida de Salomón hubiera terminado aquí. O sea, que este hubiera sido el resumen de toda su vida. Pero no lo fue. No lo fue. Por un lado agradezco a Dios que no lo fue. Uno de los libros que más me costó entender, pero que cuando lo entendí fue, y considero uno de los libros más valiosos de la Biblia, es el libro de Eclesiastés. La vida de Salomón es como una moneda de dos caras. Tenemos, por un lado, una vida de consagración a Dios, donde Dios es lo primero, en donde hacer la voluntad de Dios y en donde amar a Dios es lo más importante en su vida. Y por otro lado, la otra cara es cuando Salomón se va independizando de Dios, se va alejando de Dios, deja de escuchar a Dios, deja de seguir los consejos de Dios y toma la sabiduría, que era un atributo que Dios le había concedido, para poder resolver o planificar o avanzar en la vida y en la obra de Dios, es un punto que voy a destacar ahora, y en la obra de Dios, sin necesidad de estar conectado con Dios. Total, yo ya soy sabio y soy el más sabio de todos los tiempos. Pero déjenme ir por partes, ¿sí? Es interesante que en Deuteronomio 17, 16, encontramos, y un par de versículos más adelante, ahora lo voy a leer, encontramos algunas instrucciones, ¿sí? De instrucciones que servirían por si algún día Israel pedía un rey. Dice Deuteronomio 17, 16, ese rey, ¿sí?, no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos. ¿Por qué? Porque justamente los caballos eran la mejor artillería de guerra, los caballos y los carros tirados a caballo. Eran los tanques de guerra de aquella época, y para que las personas, los pueblos, las naciones, en este caso el pueblo de Dios, no confiara en sus recursos humanos y en sus recursos armamentísticos, caballos y carros tirados a caballo, para vencer, ¿sí?, las batallas que tenían que enfrentar, sino que confiaran en Dios. Dios dice, ustedes no tienen que aumentar el número de caballos, no tienen que tener carros, porque yo les voy a dar la victoria. Esto no es una cuestión de recursos humanos, no es una cuestión de cantidad de jinetes, caballos o cantidad de soldados. Soy yo, dice Dios, el que les va a dar la victoria. Sin embargo, en 1 Reyes 10:26 dice que Salomón llegó a tener 4.000 carros de combate tirados a caballo y 12.000 jinetes. Y sigue diciendo el texto que él tenía una transacción constante con Egipto, de donde traía caballos. Así que vemos aquí que la caída en la vida de Salomón comienza cuando él no aprecia
los consejos que Dios le había dado para reinar según la voluntad de Dios. Y nosotros no apreciamos los consejos que Dios nos da cuando Dios deja de ser valioso para mí. Cuando Dios es importante para mí, sus consejos también son importantes. Cuando Dios deja de ser valioso para mí, sus consejos también pierden valor para mí. El versículo 17, también de Deuteronomio 17, dice: para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Y sin embargo, 1 Reyes 11 dice que él llegó a tener 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas, la mayoría de ellas extranjeras, con todo lo que eso implicó. Porque estas extranjeras traían su religión. Él terminó edificando grandes edificios para cada una de las deidades de sus esposas. Y su corazón se terminó desviando y se volvió un idólatra. Pero ya me voy a detener en eso. Dice también el versículo 17: ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Sin embargo, en 2 de Crónicas 1:15 dice: y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Así como abundaban las piedras y uno las anda pateando porque abundan, así abundaba la plata y el oro. Dice: y cedro como higos que nacen en el campo en abundancia. Había cedro, y había plata y oro como higos, ¿sí?, que crecen en el campo con abundancia, y como los pedregullos que uno encuentra en el camino, especialmente en la zona de Israel, ¿no? Versículos 18 y 19 dice: escribirá, que este rey debía escribir un libro, una copia de este libro para sí mismo, y lo tendrá a mano, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios. Tenía que hacer una copia del libro de la ley que estaba en el templo, él tenía que tener su copia personal y leerlo todos los días para aprender a temer a Dios y no alejarse de Dios. Ninguna de estas cosas las terminó cumpliendo Salomón. Ninguna de estas cosas las terminó cumpliendo con Salomón. Y es por eso que Salomón no siempre vivió a la altura de los proverbios, de la lucidez de los proverbios, ni a la altura de la pasión de cantares. Y entonces, como fruto de no vivir a la altura de la revelación y de los consejos de Dios, cayó muy bajo, y él terminó entonces escribiendo esta crítica existencial que es el libro de Eclesiastés. Él no vivió una vida plena porque justamente dejó de escuchar a Dios. Y miren, la Biblia registra su primer paso hacia el abismo, vamos a decir, hacia la caída estrepitosa, hacia la caída espiritual que tuvo. Y está en 1 Reyes 3, versículos 1 y 2. Dice: el rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David, mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Miren, empezó con una esposa y luego terminó con 1000. Nosotros no nos volvemos pecadores empedernidos de la noche a la mañana. Siempre hay un primer paso. Y siempre tenemos la oportunidad de volvernos de ese primer paso. Pero siempre hay un primer paso. Y este fue el registro bíblico en donde se registra ese primer paso. Miren, voy a leer algunas citas cortas de profetas y reyes. En este caso, página 37. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa misma alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza, fíjense, esta frase es notable. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiese era una excusa muy débil para pecar. ¿Cuántas veces, y acá esto, chicos y chicas presentes, especialmente las chicas, pero los chicos también, cuántas veces ya Dios nos ha dicho: no formen familia con alguien que no tiene sus mismas creencias? La versión tradicional dice: no se junten con yugo desigual, porque ¿qué comunión habrá entre la luz y las tinieblas?
Y acá Salomón dice, no, pero yo me voy a casar con ella y yo la voy a convertir. No sé si cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo la voy a convertir. Y dice que esa excusa, porque no era más que una excusa, dice, era una excusa muy débil para pecar, porque lo que estaba haciendo Salomón lo iba a llevar justamente a cometer grandes pecados. Y comparto otra cita muy corta que tiene que ver con la misión. Nosotros a veces en nuestro afán de cumplir con la misión de predicar el Evangelio, podemos usar métodos que son cuestionables o que son humanamente incorrectos y que van a llevar, lejos de hacer avanzar la misión, a matar la misión y a contaminar a veces también el pueblo de Dios. Fíjense, dice, pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria, a medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, o sea, a medida que sus inclinaciones pesaban más o eran más importantes que la razón. Aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera los propósitos del Señor. Repito, a medida que sus inclinaciones naturales hacia el pecado, porque todos tenemos inclinaciones naturales hacia el pecado, eran más fuertes que la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera los propósitos de Dios, no a la manera de Dios, a su manera, con sus métodos y con sus ideas. Razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes paganas comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia, estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Qué interesante. El método de evangelismo no aprobado por Dios, que en lugar de evangelizar a las naciones vecinas, lo terminaron evangelizando a él hacia el paganismo. ¿Por qué? Por usar métodos de evangelismo no aprobados por Dios. No es necesario, no alcanza con hacer la misión, con cumplir la misión. Hay que cumplirla con los métodos que el Señor aprueba. Y a partir de aquí vemos que Salomón empezó a vivir lo que yo llamaría brutales contradicciones entre lo que él había predicado y vivido en los primeros años, a lo que estaba viviendo ahora, a su experiencia religiosa y a su experiencia cotidiana. Fíjense, Profetas y Reyes, página 41, dice, sus sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, este es el hecho que mencioné hace un ratito, que está en 1 Reyes 3, del 16 al 28, degeneró al punto tal de consentir en que se levantase un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. Y este hecho está en 1 Reyes 11, que dice, y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astarot, Dios está hablando, ¿no? De Astarot, la diosa de los sidonios, y que se han entregado también al dios Quemos, dios de los moabitas, y de Moloc, dios de los amonitas. Quemos y Moloc eran dioses que se calentaban, eran figuras de bronce, estatuas, ¿no? Que se calentaban al rojo vivo y tenían los brazos así, y se arrojaban niños y jóvenes vivos para que se quemaran vivos. Esas eran las ofrendas. Entonces fíjense estas brutales contradicciones. Él que había sido tan sensible, tan ético, tan moralmente capaz de discernir cuál era la mamá verdadera de ese bebé, hoy él mismo había financiado la obra de levantar ídolos, dioses repugnantes, a través de los cuales ahora niños en su propio reino, niños eran sacrificados a esos dioses. Conclusión, y déjenme concluir también con algunas porciones del libro de Profetas y Reyes. Dice, en cuanto a condiciones
carácter y vida, parecía más favorecido que todos los demás hijos de David. Noble en su juventud y en su adultez, amado por su Dios, Salomón se inclinó en un reinado que prometía una gran prosperidad y honor. Las naciones se maravillaban del conocimiento y la perspicacia del hombre a quien Dios había dado sabiduría. Pero el orgullo de la prosperidad lo separó de Dios. El orgullo de la prosperidad lo separó de Dios. Salomón se apartó del gozo de la comunión divina para buscar satisfacción en los placeres de los sentidos. Por medio de una amarga experiencia, Salomón conoció la vanidad de una vida que busca su mayor bien en los placeres terrenales. Construyó altares a dioses paganos solo para comprender cuán vana es la promesa del descanso que ofrecen al alma esos ídolos. En sus últimos años, Salomón se apartó cansado y sediento de las resquebrajadas cisternas de la tierra y volvió a beber de la fuente de la vida, es decir, de la verdadera fuente que es Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió para las futuras generaciones la historia de sus años malgastados, con sus lecciones de advertencia, y así, aunque su pueblo cosechó el mal que él había sembrado, la obra de la vida de Salomón no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento llevó a cabo en él su obra. Miren, los talentos que el Señor nos puede dar, las capacidades que el Señor nos puede dar, son una maldición o se pueden volver una maldición si nosotros nos separamos de Dios, que es la fuente de santidad y fuente de sabiduría. Salomón recibió el talento de la sabiduría. Tener un corazón entendido que sabía escuchar, interpretar, discernir y solucionar. Tenía la capacidad de administrar como tal vez ningún otro tuvo. Pero esa capacidad, ese talento, cuando se separó de Dios, se volvió una maldición para él y para todo el pueblo que él gobernaba. Y hoy créanme que nos pasa lo mismo. Si nos separamos de Dios, las capacidades y los talentos, las ideas, los recursos que Dios nos ha dado, fácilmente se vuelven una maldición. Y terminamos, ojalá que no, tan mal como este hombre. Pero bien, indudablemente que no terminamos. Ojalá no nos separemos nunca de Dios. Yo sé que luchamos con una tendencia heredada, a través de la cual nosotros, dice Romanos 5, que por naturaleza somos enemigos. Y es difícil luchar con esa tendencia. Pero es que la vida cristiana es una lucha, en donde nosotros luchamos por tomar decisiones que finalmente nos permiten estar cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, pasan cosas buenas. Cuando seguimos los consejos de Dios, pasan cosas muy buenas. Cuando rogamos a Dios para que nos dé la capacidad de ser fieles a sus principios, realmente nuestra vida es muy diferente y es muy buena. Ojalá estemos dispuestos a luchar para no caer en los errores que cayó Salomón y en los errores que nosotros ya mismo hemos caído. Ojalá sea así.